Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. ¡Felicidades! Eso es. Que Dios te bendiga y que el Señor te acompañe en todo momento y en gran manera. Mira, llegó Navidad, por fin. Hoy es un día muy especial y es un día muy feliz, pues es Navidad. Y aunque podemos extrañar que si las parrandas, que si los matutinos y entre otras actividades familiares, la Navidad no deja de ser hermosa. La Navidad no pierde su esencia. Fíjate que ningún acontecimiento de la historia del mundo se ha celebrado tanto con palabras y con cánticos como el nacimiento de Jesucristo. Encontramos, por lo menos en nuestra cultura puertorriqueña, una enorme cantidad de cánticos navideños que narran y hablan de nuestro Señor Jesucristo, y así lo vemos en otras partes. Y esta historia del nacimiento de Jesús es una historia hermosa y la encontramos narrada en la Biblia, ¿verdad? Y particularmente yo quisiera hablar de la forma en la que Lucas narra esta historia, pues en la forma en la que él la cuenta, créanme que no falta de ninguna forma el dramatismo. El significado de lo que ocurrió en el pesebre de Belén, en ese lugar, se ha sido revelado a través de la palabra del Señor. Y el nacimiento de este bebé, de este niño, que representaba la salvación del mundo, se relata en las palabras más sencillas, y es que dio a luz a su hijo primogénito. Y es de esa forma en la que el Hijo de Dios entra a nuestro mundo en la más completa humildad y sin ningún tipo de fanfarria. Y yo quisiera compartir con ustedes una estampa, ¿verdad? Algo que ocurrió en esa narración del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Y dice su palabra y se narra y se cuenta que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Señor bendiga su santa palabra. Así que imagínate esa estampa hermosa, ¿verdad? Donde este coro celestial de ángeles narra esa noticia y la cuenta. Eso lo podemos tal vez asociar a como si nosotros recibiéramos una parranda. Eh, Sabemos que las parrandas, aunque nos sorprenden, pues mira, nos traen alegría. Pues ver a todo ese grupo de gente cantando, sonriendo, tocando instrumentos y verdaderamente buscando animarte en esta época navideña es algo bien, bien hermoso. Tal vez nos podemos desesperar un poco en lo que buscamos qué le vamos a dar a toda esa multitud de personas que llegaron a nuestra casa, pero el hecho de recibirlos y de tenerlos ahí con nosotros es algo que trae muchísima alegría. Y algo de ese sentimiento más o menos podemos asociarlo a lo que estaban viendo los pastores en ese instante. Fíjate que después del nacimiento de Jesús, su madre verdaderamente lo envolvió en bandas de tela y lo puso en un pesebre. Y esa vestimenta era la forma común de vestir a un recién nacido, así como nosotros le ponemos pañales a un niño. Jesús nació entre los animales. Así fue que Jesús nació entre los animales y fue colocado en un pesebre
que es el lugar donde se le pone alimentos a estos animales. Pues al final de esta historia de nacimiento, ¿verdad? Que entendemos que no había posada para José ni María, ¿verdad? Cuando las fueron a buscar, pues todas estaban llenas. Y por eso eso fue obligado, ¿verdad? La razón por la que estuvieron obligados a buscar un lugar para albergarse. Pero fíjense que esta escena de Jesús nacer en el pesebre es una escena que ha cautivado los corazones y la atención de muchas personas. Ha cautivado tu atención y la mía, pues es algo asombroso, es algo, ¿verdad?, único entender cómo un rey salvador del mundo nace en ese lugar. Y esta escena también ha servido de inspiración y ha cautivado la atención de muchos artistas y poetas. Sin embargo, no debemos permitir que las versiones dulces de este acontecimiento nos hagan olvidar su verdadero significado. Y es que el niño acostado en ese pesebre es el verbo de Dios hecho carne por nosotros y para nuestra salvación. Y por eso decimos gloria a Dios en las alturas. Así que, yéndonos ahora nuevamente a esta estampa, donde los pastores recibían esa parranda, ¿verdad?, de estos ángeles. Los ángeles aparecieron ante personas que eran despreciadas para la sociedad. Fíjate que los pastores que montaban guardia en sus rebaños para protegerlos de los ladrones y animales salvajes eran vistos, ¿verdad?, como seres despreciables a pesar de todo eso. El hecho de que los pastores vagaran durante el año entero con sus rebaños les hacía tal vez hasta imposible cumplir con la ley ceremonial judía. Y es por eso que este grupo de gente, estos pastores, o los pastores en general, no eran considerados dignos de confianza. Es más, y te digo más, les decían hasta ladrones. Eran considerados ladrones. Así que tampoco les estaba permitido hacer cosas como dar testimonios en la corte, y su palabra verdaderamente no tenía ningún valor. Sin embargo, su profesión nocturna en campos abiertos, ¿verdad?, el hecho de cuidar estos rebaños, hacía que estos pastores constantemente fueran observadores del cielo. Así que, dentro de todo, a pesar de que eran marginados y rechazados, señalados, probablemente sus corazones y sus vidas estaban espiritualmente preparadas para apreciar un mensaje celestial, pues constantemente estaban observando el cielo. Y es un ángel el que va y le dice a los pastores: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. A pesar de ser los pastores pobres y despreciados por la sociedad, Dios los honra eligiéndolos como los primeros en escuchar del nacimiento de Jesús. El grupo de gente despreciada y señalada obtuvo la primicia de esa maravillosa noticia. Oye, y es que cuando nosotros nos sentimos de esa misma forma, despreciados, marginados, señalados y golpeados, cuando entendemos la noticia de amor que Jesús tiene para con nosotros, nuestra vida cambia. Aún cuando otras personas tal vez no ven, ¿verdad?, cuando el mundo no ve tu valor o no observa tal vez lo que tú tienes dentro de tu corazón, créeme que Jesús lo observa. Créeme que Dios lo mira. Y con su amor y su consuelo te premia. Y Dios honra a este grupo de pastores como los primeros en escuchar esta noticia. Van a adorar al niño que es descendiente del rey David, quien curiosamente había sido pastor de ovejas antes de su reinado. Era humilde como ellos, en los mismos campos de Belén. Y todo esto antes de él convertirse en el rey de Israel. Así que toda esta noticia la vamos atando con todo lo que se está compartiendo y vemos que esta narrativa del nacimiento de Jesús en la historia trae mucho que dar y muchos detalles que podemos observar y aplicar a nuestra vida. Es una constante del Señor el hecho de Él manifestarse a los pobres, a los desposeídos, a los que no tienen esperanza. Y generalmente esas personas, o cuando las personas se encuentran en esa situación,
son los que prestan oídos a Dios, porque ya sus soluciones no pueden provenir de ellos mismos, pues no tienen las herramientas, ni la herencia, ni la cultura, ni pueden defender sus derechos. Y a ellos Dios los visita con palabra de ánimo. Dios nos visita con palabra de ánimo en esos momentos duros, en esos momentos difíciles, cuando nos sentimos tal y como se sentían esos pastores, o tal vez como eran rodeados, pues eran seres que los consideraban desposeídos, eran gente pobre, era gente que no tenía herramientas, que no contaban con herencia, pues si llegan a tener herencia no estuviesen cuidando, ¿verdad?, ningún tipo de rebaño, estarían en otros lares. Gente que no eran parte de la cultura, estaban ajenos a todo. Y a ellos se les visitó con palabra de ánimo. A ellos se dirigían las palabras de Jesucristo cuando decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando digo a ellos, no hablo solo de los pastores, sino que hablo de las personas, de nosotros mismos, cuando nos sentimos de esa misma forma. En medio de nuestra desesperanza, de nuestra angustia, de nuestro dolor, Dios nos invita a descansar en Él. Y así Jesús lo hizo con Ana, así se hizo con Ana, así se hizo con Elizabeth, la madre de Juan, así se hizo con David, pues el hijo menor que no merecía consideración ni de su padre, fue hecho rey. Así que vemos como más de una vez, cuando no hay esperanza o cuando el hombre da todo por terminado, ahí es cuando aparece Dios. Todas esas etapas, todos esos ejemplos, el de Ana, el de Elizabeth, el de David y entre muchos otros, son tan solo pinceladas de lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha animado a aquellos que estaban en desánimo. Lo mismo que Jesús llegó a la tierra, a darle ánimo y a darle vida y a buscar lo que se había perdido. Y los pastores, recibiendo este mensaje, dijeron rápidamente: hay que movernos. Fíjate que ellos pudieron haber dudado de esas palabras, pudieron haber dudado de lo que habían visto, pues dentro de todo el espectro de esa sociedad, los menos indicados, según la gente, en recibir tal noticia, serían ellos. Pero no hubo lugar para duda, para semejante sorpresa. Ellos se sentían privilegiados y claro, ¿cómo no? ¿Cómo no iban a sentirse privilegiados de recibir esa noticia y adicionar a la noticia de la forma hermosa en la que recibieron esa noticia? No había ninguna duda ni ninguna indecisión. Había que moverse rápidamente a llegar a adorar a ese Rey Salvador. Eso es como cuando uno en nuestra vida, ¿verdad?, tiene un encuentro personal con Cristo. No hay lugar para dudas. No hay lugar para dejarlo para después. No hay lugar para detenerlo todo y decir: no puedo con esto. En medio de nuestro encuentro personal con Cristo, particularmente en estas situaciones de vida que experimentamos, nos invita y nos motiva a caminar rápidamente. Claro, agarrados de su mano y en su tiempo. No sabemos si estos pastores salieron con sus rebaños, si dejaron a alguien velando, ¿verdad?, lo que estaban cuidando. Pero sí sabemos la prisa que tenían ellos por acudir, por conocer, por obedecer y por terminar esa visión que les había sorprendido. Y lo hicieron sin temor, lo hicieron sin dudar, caminaron rápidamente. Y fíjate que la distancia entre el lugar donde ellos se encontraban y al lugar donde tenían que ir era aproximadamente como 1,5 kilómetros. Así que quién sabe cuán largo, cuán corto se les pudo haber parecido el camino. Yo estoy seguro, o yo me imagino, que luego de todo eso que ellos observaron y esa noticia, cuando tú estás alegre, cuando el Señor ha impactado tu corazón, el tiempo tú a veces entiende que pasa rápido. Tú ves cómo el sufrimiento sale, ves cómo el consuelo llega y te das cuenta que Dios está en el asunto. Y esas buenas noticias de gran gozo se amplían con esta aparición de una multitud de huestes celestiales que cantaban y entonaban alabanzas a Dios. Se les había dado una señal a estos pastores para que pudieran reconocer al bebé,
que iba a estar acostado en un pesebre. Y de esa forma encontraron lo que ellos buscaban. No sabemos cuánto tiempo permanecieron allí, no sabemos qué le dijeron, pero sí sabemos que estos pastores no guardaron la noticia, sino que la esparcieron por el mundo. Aquellos que no tenían voz, ahora eran la voz que llevaban las buenas nuevas. Aquellos que la gente despreciaba, ahora aprenderían a valorar el mensaje que ellos traían. Aquellos que nadie escuchaba, ahora serían escuchados. Pues ellos habían sido los primeros en recibir tal noticia de tal magnitud. Su mensaje no fue tanto acerca de un bebé que estaba en un pesebre, eso no era lo que ellos compartían, no, sino que ellos compartían el mismo mensaje del ángel, pues decían, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y no es sorprendente que la gente que escuchaba las palabras de los pastores se quedaran atónitas, sorprendidas o incluso dudosos, ¿verdad? Porque pues, ante lo que estaban viviendo en ese momento, tú ver que un pastor llegaba con tal noticia, podrías pensar que el pastor estaba, ¿verdad?, un poco perturbado o confundido. Sin embargo, los pastores no callaron. Ellos sabían lo que habían escuchado, estaban claros de lo que habían visto y repitieron las alabanzas y las palabras de los ángeles con sus propios cantos terrenales al regresar a su rebaño. Ellos estaban claros de todo lo que estaban compartiendo. En su corazón y en sus vidas no había ningún tipo de duda. La reacción de María a todas estas cosas fue mucho más discreta. Se nos dice que ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Sus tesoros no eran reliquias terrenales, ¿verdad? Ellos lo que contaban en ese entonces era la paja del pesebre, la ropa en la que el bebé había sido envuelto, o incluso los bastones que habían dejado los pastores. Y el álbum de recuerdos de todo eso que ocurrió, María lo llevaba dentro de su corazón. Y seguramente, estamos seguros de que ella estaba sorprendida de lo grandiosa que había sido la obra de Dios en su vida y para toda la humanidad. Así que aquí tenemos aspectos de la Navidad completamente distintos. Uno es muy público y el otro es privado, pero ambos se complementan y son necesarios. Tú y yo debemos hacer públicas las buenas nuevas, compartiéndolas con los demás y celebrando su nacimiento con palabras y con cánticos, tal y como lo hacemos en esta época navideña. Sin embargo, el ejemplo de María es algo que también nosotros debemos seguir. Pensar y apreciar las cosas maravillosas que ha hecho el Señor con nosotros personalmente. Aceptar que ese niño que llegó y que celebramos hoy día de Navidad es nuestro Salvador personal del pecado, de la enfermedad, aquel que me limpió. Verdaderamente, ese es nuestro precioso tesoro. Es el tesoro más preciado que podemos tener. Así que cuando los ángeles cantaron en la tierra paz, su mensaje no fue una adivinanza, no era un corito que estaba de moda, no era lo que estaba sonando más en la radio, no. Ellos trajeron la nueva de gran gozo de que Jesucristo es el príncipe de paz. Jesús vino a traer paz a tu mundo, quiere darte paz a ti y ninguna persona ni ninguna cosa puede dar la paz que Jesús promete. Su paz comienza con la paz interior de confiar en Él y dejar que su paz gobierne tu vida. Y mientras continuamos desarrollando la paz de Jesús, nos convertimos en pacificadores como Él. Y eso debe ser el principal motivo de esta celebración del día de hoy. Aceptar la paz de Jesús en nuestra vida y en nuestros corazones. Y ser pacificadores. Que aun cuando nuestras familias puedan tener desacuerdos, podamos ser agentes de paz y no empeorar las cosas. Que aun cuando, ¿verdad?, nos vengan a molestar o a señalar, o ofender o criticar, podamos tener paz en nuestros corazones. La paz que Jesús dio, paz que puedes disfrutar hoy, es de lo que verdaderamente se trata la Navidad. Es lo que verdaderamente celebramos tú y yo en este día. Por eso, extiende la paz de Dios. Extiéndela a tu familia, a tus amistades,
a tus compañeros y compañeras. Adicional al regalo o al obsequio que le pudiste haber conseguido, ¿verdad? Para darle tu muestra de cariño y afecto, como parte de la tradición navideña. Me parece que el tú regalar paz y ser agente de paz en tu vida y en tu entorno es un regalo de Navidad que muchos van a valorar y van a apreciar. Y te garantizo que Jesús también lo apreciará. ¿De qué manera compartirás o vas a compartir o compartes hoy la paz de Jesús? Amando, cuidando, velando y orando. No pierdas esta oportunidad de compartir tú la paz de Jesús con otra persona, con aquel que tal vez la gente desprecia, con aquel que tal vez la gente margina. A ese también llévale la paz de Jesús. Y que ese siempre sea el regalo y el motivo de esta celebración de Navidad. Dios, te damos gracias. Gracias por el maravilloso regalo de traer a este mundo a tu Hijo Jesús como parte de tu plan, como parte del plan, Padre amado, de darnos ejemplos, Señor, de cómo amarte, de cómo seguirte y servirte. Gracias, Señor, porque la vida de Jesús nos enseña a hacer muchísimas cosas, Padre amado. Desde su llegada nos enseña a ser humilde y nos enseña, Padre amado, a amar, respetar en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Señor, por permitir que Jesús también nazca en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a continuar llevando tu palabra de paz a donde quiera que haga falta, Señor. Te amamos y te bendecimos en esta hora, Padre. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que hemos orado. Amén. Feliz Navidad. Disfruta, continúa compartiendo en familia y recuerda que la paz de Jesús es el motivo de tu celebración. Que Dios te bendiga en el día de hoy. Es Navidad, la tierra